Jesús había muerto, había sido traicionado por uno de sus discípulos, de los 12. Habían sucedido cosas muy tristes, otro lo había negado, todos habían huido, pero finalmente Cristo resucitó, y cuando resucitó se encontró con ellos y los citó en Galilea. Allí en Galilea tuvo varios encuentros, y en uno de ellos se nos narra en Juan, al final del libro de Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 21 y versículos del 15 al 19. Se nos dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras». Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: «Sígueme». Ahora Jesús tiene una conversación con Pedro. En esta conversación, Jesús trata de restituir a Pedro. Aunque cuando Jesús le pregunta la tercera vez si le amaba, Pedro se siente dolido porque se lo haya preguntado 3 veces. Pero el propósito de Jesús no era hacer daño a Pedro, sino confirmarlo. Así como lo había negado 3 veces, 3 veces lo confiesa ahora. Le da oportunidad para que lo confiese y que diga: «Sí, Señor, te amo». Una pluma inspirada dice que Pedro había ido por delante, discutía por ser el primero, quiso andar por las aguas, «Nunca te negaré». Sacó la espada, tuvo que llorar amargamente para aprender. Jesús restaura y corrige a Pedro. Ya no es el fanfarrón, le muestra su futuro y su muerte en la cruz, y le da el consejo: «Sígueme». Para Pedro, la palabra «sígueme» estaba llena de instrucción. No sólo para su muerte fue dada esa lección, sino para todo paso de su vida. Hasta entonces, Pedro había estado inclinado a obrar independientemente. Había procurado hacer planes para la obra de Dios en lugar de esperar y seguir el plan de Dios. Pero nada podía ganar por apresurarse delante del Señor. Jesús le ordena: «Sígueme», es decir, no corras delante de mí. Así no tendrás que enfrentar solo las huestes de Satanás. Déjame ir delante de ti, y entonces no serás vencido por el enemigo. A veces eso que le pasó a Pedro nos pasa a nosotros también. Muchas veces nosotros lo que hacemos
planes, hacemos las cosas y luego pedimos a Dios la bendición sobre aquello que hemos hecho, en lugar de pedirle primero que nos diga cuáles son sus planes. A veces hacemos cosas incluso mal, incluso a sabiendas, e intentamos que Dios las solucione. Conozco a una joven que a la que le gustaba un chico y quería casarse con él, pero ella era cristiana. El joven era un delincuente, tenía varias condenas pendientes. Ella intentó casarse con él y hasta que lo consiguió no paró. Quedó embarazada, tuvo un niño. El esposo finalmente tuvo que cumplir una pena de cárcel, tuvo que sacar ella sola al niño adelante. Y un día me decía: ¿por qué Dios me permite esto? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Me están pasando muchas cosas. Mi esposo en la cárcel, no me van bien las cosas, intento educar a mi niño y no lo consigo. Ahora, por si fuera poco, no tenía trabajo y estoy trabajando incluso en sábado y no tengo a dónde aferrarme. Estoy abajo, tocando fondo, no sé qué hacer y cómo puedo hacerlo. Yo le dije: bueno, este es el mejor momento para empezar de cero o de bajo cero. A veces cometemos errores por no confiar en Dios, que es poderoso y está interesado en satisfacer correctamente nuestras necesidades, no de la forma que nosotros queremos. Si ella quería un esposo, podía pedírselo a Dios, podía prepararse para ser la mejor esposa, podía formarse, podía trabajar un carácter que se hiciera atrayente a un buen hombre. A veces tratamos de ayudar a Dios y ahí es donde caemos. Ahí cayeron Abraham y Sara. Quisieron ayudarle a Dios a resolver su problema. Dios tenía un problema. Señor, tú nos hiciste una promesa de que seríamos padres, pero Abraham ya tenía cerca de 100 años. Sara tenía 90. ¿Cómo vamos a poder ser padres? Bueno, te vamos a echar una mano. Y entonces cogieron una sierva y le echaron una mano a Dios. Y lo que hicieron fue estropearlo todo. A veces las pulsiones, esos arrebatos que nos vienen, a mí me pasa a veces, me tiene sucedido, gracias a Dios, ya mucho menos, porque es algo que hay que vencer. Yo recuerdo, veía un coche, ¿qué coche más bonito? Ah, pues está a tal precio nada más. El dueño, deseando venderlo, era una ganga. Ah, pues nada, voy a por él. Sí, si solo vale eso, me lo compro. Lo compraba y me duraba 3 meses. Y así cometí varios errores. Las cosas no salen bien así. Hasta que lo puse en oración. Y en Dios me decía: mira, lo que tienes que hacer, si tú quieres comprar un coche, primero reúne el dinero. Cuando tengas el dinero, o veas que puedes hacerle frente a ese gasto, estudia cuál es el coche que va con tus necesidades y con tus posibilidades. Una vez visto esto, entonces empieza a escoger. Mira cuál es el que mejor puedes conseguir de precio, aquel que dentro de lo que hay
se adapta más a ti y te gusta, ¿por qué no? Entonces, cuando lo hice así, y cuando empecé a comprar el coche, estudiando primero revistas que hablaban de los coches, de sus características, y luego preguntando a aquellos que tenían ese coche cómo les iba con él, entonces fue cuando di con el coche correcto. Nosotros a veces pensamos, es que si no aflojo en esto o en aquello, en el sábado, por ejemplo, no voy a encontrar trabajo. Una trampa. Es claramente una trampa. A veces estamos en un examen y hay una pregunta que se me resiste y entonces se me escapan los ojos a mirar en la hoja del vecino y copio. Una trampa. A veces tenemos que presentar un documento, pero yo podía conseguir esto con un documento que fuese de esta fecha, no de la que lo tengo. Esto es un curso que hice hace 5 años, pero se requiere un documento de este año. Entonces llamo a la empresa que me expidió el documento y le digo, ¿me lo podíais hacer, por favor, con la fecha de este año? Y como generalmente a ellos les da lo mismo, pues me cambian la fecha. Trampa. Como decíamos antes, tenemos miedo de quedarnos solteros. Y entonces, como decían unos amigos míos, entramos en las rebajas. Antes queríamos una persona de unas características, ahora ya casi nos vale, con que, aunque no tenga esto, ni esto, ni esto, con que me guste un poco, ya el resto lo arreglaré. Ponemos disculpas luego. Bueno, es que no es cristiano. Ya, hombre, no es cristiano, pero es un buen chico, es una buena chica. Y lo ganaré para Cristo. Yo voy a trabajar por él o por ella y lo ganaré para Cristo. Y además, los de dentro no son mejores que los de afuera. ¿Lo habéis oído alguna vez? Trampas. Son trampas. Es intentar ir por delante de Dios. En lugar de pedirle a Dios, yo hago y luego le pido a Dios que solucione mis problemas. Luego vienen las lamentaciones. Si lo llego a saber, cuánto estoy sufriendo por aquella decisión, por haberme casado con aquel chico, con aquella chica, que nunca cambió. Acabo yo abandonando a Cristo, o acabo separado o separada en mi matrimonio, con varios hijos. Si soy hombre, no pudiéndolos ver, o teniendo que soportar ahora el mantener una familia y luego yo. Si soy mujer, lo tengo muy difícil. Si mi marido no se portó bien y no me pasa la pensión y hay trucos para eso, entonces tengo una vida realmente difícil. Si lo llego a saber, cuando ya es muy tarde. Siempre se paga. Cuando yo me adelanto a Dios y hago las cosas, siempre se paga. La palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley para todas las cosas. Es una ley puesta ahí. Dios no castiga. Es la vida que te castiga. Son tus circunstancias. Así como las bendiciones son inherentes a seguir los caminos de Dios, estos problemas, estas calamidades, son inherentes
a estar fuera, a separarte, a hacer lo que a mí me apetece. Yo puedo hablar por experiencia. Yo pasé muchísimos años soltero. Me cansé de cometer errores, tratando de resolver mis necesidades en lugar de confiárselas a Dios. Tantos años deseando tener un hogar mío, e iba de fracaso en fracaso. ¿Por qué hacía eso? Escogía y luego se lo decía: Señor, bendice esto que yo he escogido. Afortunadamente Dios tiene mucha paciencia, es misericordioso y paciente, y conmigo lo fue. Y sobre todo, Dios tiene un sueño, tenía un sueño para mí, muchísimo mejor y mayor que las miopes expectativas que yo tenía. Me dio una vida maravillosa, me dio una esposa linda, buena, me dio unas hijas preciosísimas, me dio una vida, pero a partir de que empecé a confiar verdaderamente en Él. Porque si yo le pido: Señor, lleva tú el volante de mi coche. No, pero espera, que conduzco yo. Ahora curva a la derecha. No, ahora no, es que no quiero ir a esa calle, quiero ir a esta otra. Dios me dice: bueno, conduces tú, conduzco yo. ¿Quién conduce aquí? ¿Quién conduce aquí? Luego, hay otro problema. En Juan, a partir de los versículos que habíamos leído, en el capítulo 21, del 20 a 22, aparece otro tema. Dice: mientras Pedro andaba al lado de Jesús, vio que Juan los estaba siguiendo. Le dominó el deseo de conocer el futuro y le dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y Jesús le contesta: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro debiera haber considerado que su Señor quería revelarle todo lo que le convenía saber. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a otros. El futuro de Juan, tanto como el de Pedro, estaba en las manos de su Señor. El deber requerido de cada uno de ellos era que le obedeciesen siguiéndole. ¿Cuántos son hoy? Son semejantes a Pedro. Se interesan en asuntos de los demás y anhelan conocer su deber mientras que están en peligro de descuidar el propio. Nos incumbe mirar a Cristo y seguirle. Veremos errores en la vida de los demás y defectos en su carácter. La humanidad está llena de flaquezas, pero en Cristo hallaremos perfección y contemplándole seremos transformados. Eso es lo que necesitamos y no fijarnos en los otros. Tendemos a mirar a los demás en lugar de mirar a Cristo. ¿Puede ser para justificarnos? Quizás. Es más fácil ver las faltas en los demás que las propias. Pero Dios no me pide que convenza a nadie de que tiene que hacerse vegetariano o cambiar de vestimenta o cualquier otra faceta de su vida. No, Dios no me pide eso. Dios no me da el cargo de auditor de nadie, pero sí debo ser un ejemplo a seguir. Ese sí es mi papel. Es por el testimonio, no con la crítica, como me pide Dios que actúe. Nuestra vida en la iglesia, en las relaciones, en el trabajo, serían mucho más satisfactorias, en la familia también, si entendiéramos y viviéramos esto. No saldríamos peor de ella de lo que entramos. A veces no entendemos que Dios lo que quiere es que yo mire lo que yo tengo que hacer y sobre todo que mire a Jesús, que Él es mi ejemplo
y no los demás, porque en los demás yo me puedo apoyar para seguir cometiendo faltas, pero en Cristo no. En Cristo yo encuentro la perfección, y es mirando a Cristo cómo se producirá en mi vida, en mi iglesia, en mi hogar, un cambio, ese cambio que se necesita para ser triunfante en estos tiempos finales que tenemos el privilegio de vivir. Y es esperando en Cristo y yendo tras Él, no delante, cómo podremos conseguir ser guiados por Él. Yo recuerdo que estaba reunido con un grupo pequeño, éramos muy poquitos, apenas 6 personas o así. Y vino alguien de otro lugar, de otra ciudad, a predicarnos. Había hecho un gasto para estar con nosotros. Y 6 personas somos muy poquitos. Ya nos hizo un gran favor con venir a compartir con nosotros. Y de los 6, resulta que una de las personas se fue con otra a otra habitación, de forma que quedamos 4. Y aquel buen hermano predicando para 4 personas solas, que entendíamos que era un privilegio tenerlo allí. Pero a mí algo me andaba por dentro. Pero ¿cómo se atreven a irse de aquí y dejar plantado a este hermano que vino de lejos para predicarnos? No puede ser. Yo no puedo dejar las cosas así. Yo tengo que hablar con ellas. Y voy a hablar duro, voy a hablar fuerte, porque no es de recibo que alguien venga a visitarme y yo me vaya a otro lado, que haya hecho un gasto, que haya hecho un esfuerzo, un sacrificio para poder venir y predicarnos la palabra, y yo me voy a otra habitación con otra persona, bla, 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 bla. Pero yo le dije, Señor, ayúdame a saber lo que debo decir. Dame ideas para hablar. Ayúdame a saber lo que debo hablar. Eso es buena cosa. Antes de hablar, vamos a pedirle consejo a Dios. Y estuve orando y pensando, mientras el hermano hablaba, yo lo escuchaba, pero también hablaba con Dios. Señor, ayúdame a saber qué debo decir. Pero esto no puede quedar así. Esto no se puede hacer así. Total, que acabó la meditación, el culto, cantamos el himno y salen estas 2 personas. Dios no me había dicho nada, no me contestó nada. ¿Qué hago? Si Dios no me contesta nada, nada puedo decir. Y nada dije. Y se me acerca una de ellas y me dice, hemos de orar por esta persona. Estuvo llorando y orando todo el tiempo, estuvimos ahí atrás, porque se le acaba de morir un ser muy querido por el que había estado orando mucho. Nos reunimos y oramos todos por él. Y yo en el fondo decía, Señor, ¿de qué una me libraste? ¿Qué hubiera hecho yo si dejo salir todo mi genio, que era mucho, y aún, si dejo salir todo el vinagre que había dentro de mí, toda la hiel que había dentro en aquellos momentos? ¿Qué hubiera hecho yo? No hubiera conseguido nada. Hubiera conseguido que triunfara el enemigo. Pero gracias a Dios aprendí de un gran hombre de Dios que cuando estaba ante el rey
dice que el rey vio su rostro desencajado y él era el copero del rey, Nehemías se llamaba, y si el rey lo ve con mala cara, para el rey matarlo sería tan fácil como dar una señal con un dedo. Y el rey le dice, ¿qué te pasa? Que te veo con esa cara. Y dice que Nehemías dice, y mientras el rey hablaba, yo oraba. Mientras el rey hablaba, yo oraba para saber qué tenía que responder al rey. Se trata de no ir nunca por delante de Dios. ¿Sabes? Yo no sé cuáles son los problemas de tu vida. Probablemente lleves mucho tiempo peleando con ellos. Pero te puedo decir una cosa. Dios tiene caminos deleitosos para ti. No vayas por delante. Deja que Él vaya delante. Sigue a Jesús y verás que tu vida va a cambiar. Es mi deseo para ti.